considera ácido alcohol resistente. Y va a tener una forma diferente en Mycobacterium tuberculosis. Esta va a estar acomodada como en forma paralela, como un paquete de cigarros que se llaman globias, a diferencia de Mycobacterium tuberculosis. Y va a infectar principalmente macrófagos y células de Schwann, con un periodo de incubación pues un poquito variable, que puede ser hasta de 3 años, promedio son 30 días. De lo que nos mencionabas ahorita del genoma, pues aquí la importancia va a ser que pacientes que tienen genes que es en el 6, 17, 20 y 10, me parece, si en el 10 en el brazo corto, van a tener una susceptibilidad pues, más aumentada de contraer o de tener tuberculosis, lepra, perdón, a diferentes tipos de pacientes. En México, de hecho, hay estudios en los cuales se ha encontrado asociación con el gen 17q22. Y realmente el reservorio no va a ser solamente el humano, el reservorio también pueden ser los armadillos, pueden ser chimpancés, puede ser el agua, puede ser la tierra, incluso se han reportado en artrópodos. Aquí en México, de hecho, principalmente en la parte sur de Nuevo León, hay quienes tienen como mascotas armadillos. Entonces también ahí se considera que pues, quizás por ahí hay algo de predisposición para tener ahí más lepra. No sé para qué los tienen, no sé si se jueguen con ellos o qué, pero bueno, pues ahí tienen armadillos. Y de hecho en el hospital universitario yo ahí hice cirugía de piel cuando hacen jornadas de lepra. Es como una jornada para concientizar a la gente y dar pláticas y eso. A los pacientes que van, de repente les preguntas si tienen o si en su sociedad hay armadillos, y muchos de ellos que viven así como en pueblos y ranchos, si los tienen. Entonces pues, llama la atención eso. Se supone de hecho que el armadillo de 9 bandas es el que va a hacer el reservorio. Los otros armadillos que tienen menos o más bandas, no, pero bueno. Y el periodo de incubación, como les mencionaba, pues es 6 meses a 20 años. El periodo va a ser de 2 a 4 años. En algunos pacientes en 30 días ya empiezan a tener ahí sintomatología. Y como lo mencionaban ahorita, realmente necesitas una cierta predisposición genética, necesitas tener una exposición continua y prolongada, vivir con personas que tengan lepra o tener contacto con un reservorio donde está siempre la micobacteria para poderte contagiar. Y en cuanto a la clínica, pues van a ser estos 2 tipos polares y los tipos subpolares. Esta clasificación pues tiene mucho tiempo, desde el 53, de un congreso que hubo en Madrid, y pues no se ha modificado ni se modificará, yo creo. Básicamente son los tipos polares, que si tienes un tipo lepromatoso, un tipo tuberculoide, van a ser tipos estables y no vas a migrar. Si migró, pues no era tuberculoide ni era lepromatoso, estuvo mal diagnosticado. Y tiene los tipos indeterminados, los tipos dimorfos, que son los borderline, en los cuales, dependiendo del tipo, podrás migrar hacia uno u otro lado. La lepra lepromatosa, pues estuvo muy bien lo que nos explicaste. Básicamente ahí lo que tienen que empezar a buscar son estas placas simétricas con engrosamientos de la dermis. Usualmente, pero no siempre, van a estar infiltradas y van a estar los bordes mal demarcados, como vemos en las imágenes, ¿no? Pues realmente son bordes mal definidos. Este engrosamiento difuso pues le va a dar ese aspecto como de donas, ¿no? Así como ligeramente elevado. Y en algunos pacientes de la fase leonina característica o típica de la lepra lepromatosa. Que pues es por este engrosamiento o profundidad de las líneas faciales, ¿no? La variante macular va a tener así como una distribución más difusa, con estas lesiones eritematosas o incluso ligeramente hipopigmentadas, que van a estar más distribuidas. En los libros lo ponen como partes frías del cuerpo, ¿no? Que son básicamente como extremidades, nariz, lóbulos de las orejas, los glúteos. Estas lesiones pueden llegar a seguir los trayectos de los nervios periféricos y
¿Qué más? Pues ahí en la fase de la línea vemos también la madarosis, que es madarosis, pues pérdida de las cejas. Y la nariz también empieza a tener ahí cierta deformidad, tanto en el septum como en la parte, bueno, pues básicamente el septum, la parte del cartílago no se modifica. Y la lepra tuberculoide, ¿por qué en esta la reacción de Mitsuda es positiva? Porque es una reacción en la cual el cuerpo tiene una reacción en forma exagerada, está tratando de eliminar al bacilo. La lepra tuberculoide no, el sistema inmune no trata de generar defensas, entonces Mitsuda va a ser básicamente eso, que tanto antigenicidad está generando el bacilo en el cuerpo. Y en la lepra tuberculoide, pues vamos a buscar estas máculas también, son eritematosas o hiperpigmentadas, pero van a estar usualmente anestésicas. A veces están ligeramente infiltradas y pueden tener de pocos a muchos centímetros. Estas lesiones, a diferencia de la lepromatosa, pueden estar en cualquier parte del cuerpo, no tienen esa predilección como fría que te refieren en la lepra lepromatosa. Y habitualmente incluso tienen alopecia, como pérdida de los anexos en la misma placa. Bueno, si quieres continuar, ahorita continuamos hablando de esto. Bueno, después tenemos los casos indeterminados, que esto se conoce también como el principio de la enfermedad o zona de espera, y esta va a evolucionar a tipo lepromatoso tuberculoide. Tiene como síntomas una o varias manchas hipocrómicas que pueden estar a distancias variables. Va a tener el paciente anhidrosis, que esto nos menciona que se puede estudiar con polvo o con talco en las manos, que este polvo no se va a adherir y se llama signo de la mugre. Vamos a tener alopecia y las localizaciones principales son nalgas, cara anterior del cuello y pues principalmente nos decía que podría afectar cualquier parte del cuerpo. Si hay cambios en el número, extensión o la morfología de las lesiones, esto quiere decir que va a haber una evolución hacia alguno de los polos o que este pasó a la etapa dimorfa. Ya pues aquí vemos las lesiones hipocrómicas en la espalda y en brazo. Y después tenemos los casos dimorfos, interpolares, limítrofes o borderline que nos mencionó el doctor. Estos van a ser casos agudos o subagudos que provienen de casos indeterminados. Son inestables y pues son las tres variantes BT, BB y BL que depende pues a cuál de los casos polares se parece más. Los lepromatosos disfrazados, estos normalmente van a evolucionar con más frecuencia al polo L, que son las BL, y las lesiones normalmente son placas infiltradas, nudoedematosas o eritematoescamosas. Son circulares o anulares, son los bordes externos difusos o los internos netos. Normalmente van a dejar zonas de piel normal y estas lesiones van a evolucionar dejando sectores de atrofia y son abundantes y tienen tendencia a la simetría y la respuesta a la leprominoreacción pues va a ser variable. Y pues ya dependiendo de cuál de las tres variantes de los dimorfos BT, BB o BL van a ser un poco diferentes. Por ejemplo, las BT van a ser lesiones hipopigmentadas, eritematosas o placas infiltradas de bordes regulares y bien definidos. Y normalmente hay docenas de lesiones satélites a la más grande o la principal. La BB van a ser muchas lesiones similares, parecidas a tuberculoide lepromatosa, son bilaterales y simétricas. Y las BL tienen aspecto a lepra lepromatosa, seguimos, son muchas lesiones asimétricas. Y normalmente pueden estar acompañadas de pérdida de sensibilidad y neuropatía por afectación de nervios, principalmente en la BL, que es la más parecida a la lepromatosa, tiende a ser asimétrica esto. Pues aquí vemos las lesiones, que en algunos, por ejemplo, son grandes, que afectan varias regiones del cuerpo, en la cara, que no tienen bordes no irregulares, y aquí pues tenemos la leprominoreacción. La reacción, ahora vamos a hablar de las reacciones agudas. Primeramente tenemos la reacción lepromatosa o tipo 2.
Estas van a ser estados agudos febriles y sus síntomas van a ser normalmente generales como fiebre alta, cefalgia, anorexia, pérdida de peso y astenia dinámica muy intensas. Esto se va a caracterizar por afectaciones de tres tipos, neuronales, viscerales y cutáneos. Los cutáneos van a estar presentes en el 60% de los enfermos y puede haber uno o varios brotes de estas reacciones. En los síndromes dermatológicos van a presentar tres, que es el eritema nudoso, eritema multiforme y eritema necrosante, que los vamos a ver los tres. Bueno, el eritema nudoso va a ser el más común de los tres. Van a ser nudosidades profundas y dolorosas y la localización más común es tronco, extremidades y cara. Su evolución es de días a semanas y van a dejar una descamación o zonas de hipodermis. Y nos dice que en aquellos países que son endémicos de la enfermedad, si tenemos la presencia de un eritema nudoso, va a ser lepra hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí tenemos una región leprosa de tipo eritema nudoso. Cómo se ven las lesiones, que estos se ven, bueno, sigue teniendo los bordes mal definidos y pues se ven como una elevación. El eritema multiforme, esas van a ser manchas eritematosas, pápulas o ampollas, que también son conocidas como lesiones en diana. Sus principales localizaciones es en tronco y extremidades, tienen devolución de 1 a 2 semanas y esta va a desaparecer sin dejar huella. Y la última es el eritema necrosante o fenómeno de Lucio. Y estas van a ser manchas rojas y dolorosas y normalmente es exclusiva de los casos difusos. Estas lesiones nos dice que son de formas caprichosas y son primero congestivas, que son de color rojo vino, y después van a ser ampollas o escaras que van a dejar ulceraciones y por último cicatrices. La duración de estas es de 3 a 4 semanas y nos dice que antes del tratamiento sulfónico, que existiera un tratamiento adecuado, pues había muchas muertes de este tipo de lesiones, pero en el tubo digestivo. Y después tenemos el eritema nudoso necrosante, que es raro, y estas van a ser nudosidades grandes con desprendimiento epidérmico central, ulceración y después cicatriz. Y en la imagen tenemos el fenómeno de Lucio, donde pues vemos las diferentes lesiones, que algunas vemos regiones con cicatriz y otras lesiones aún activas. Y Estos estados reaccionales, básicamente pues son esos cambios que veíamos, ¿no? Entre el balance entre los estados de lepromatosis y tuberculoide. Van a afectar principalmente piel y nervios y pueden ocurrir durante la enfermedad o por el tratamiento. Los dos pueden llegarlos a desencadenar. Como veíamos, las tipo 1 esos son resultados de reacciones de hipersensibilidad y ocurren presentes en borderline y están relacionados con inmunidad celular contra la micobacteria, bueno, contra los antígenos de la micobacteria. Y pueden causar pues mejoría, entre comillas, que es el fenómeno de reversa o pseudoexacerbación, o empeoran con los fenómenos de degradación. Estos van a tener una disminución en la carga bacteriana en esos pacientes borderline y que tienden a migrar del borde tuberculoide. Y los pacientes que tienen reacciones de tipo 2 son unas reacciones por inmunidad tumoral, ahí es distinto. Y estos no significan que tengan una mejoría inmunológica, simplemente se cree que representa una reacción del cuerpo contra sustancias liberadas del bacilo con depósitos de complejos inmunes. Se manifiesta pues sí por este empeoramiento de las lesiones, principalmente en LL, pues, en el borde lepromatoso, y más raro en el BL. Y son estos nódulos inflamatorios con eritema que van a afectar cualquier región. Aquí los síntomas generales van a estar presentes como fiebre, malestar, mialgias, artralgias, linfadenopatías. Puede haber neuritis, puede haber daño a órganos como riñones e hígado. Y en los datos de laboratorio, pues van a estar también afectados. Puede haber necrosis por afección del lumen, aunque realmente
lo más común que va a ocasionar la necrosis pues, va a ser lo del fenómeno de Lucio que veíamos anteriormente. El fenómeno de Lucio va a ser un estado reaccional muy intenso, en la cual va a haber una vasculitis, y esta vasculitis va a ocasionar esas escaras, estas ampollas que vemos ahí, y pues ambos pues requieren tratamiento. En el caso de esas, como son a final de cuentas reacciones inmunes humorales o celulares aumentadas, pues los tratamientos de elección son con esteroides para tratar de disminuir esto. Muy bien. Bueno, y aquí como lo mencionaba el doctor, tenemos el otro tipo de reacción aguda, que es el tipo 1 reacción reversa. Y esto normalmente es en casos interpolares o subpolares. Y normalmente se va a dar por cambios tanto hormonales, por ejemplo, nos ponía el ejemplo del puerperio, farmacoterapia, pues la antileprosa, como lo mencionó el doctor, o cuando dejan el tratamiento. Y esto puede haber superpresión o presencia de nuevas lesiones, y esto se va a caracterizar por último, por la cicatriz o atrofia de las lesiones, síntomas acompañantes como edema distal, neuritis graves, como lo mencionó el doctor, o síntomas generales. Y en la biopsia vamos a encontrar infiltrado tuberculoide con edema, células de bicho y bacilos. Puede haber reacción de Mitsuda positiva y pues en la baciloscopia vamos a tener a los bacilos presentes. Y después tenemos a la neuritis hanseníana, que nos dice que en cualquier caso de lepra puede haber afectación de los nervios periféricos y puede haber afectación intersticial y perineural. Principalmente en los casos tuberculoides o dimorfos o indeterminados vamos a tener granulomas con calcificación, que estos van a destruir el nervio. En los casos lepromatosos vamos a tener granulomas histocíticos y estos van a tener una destrucción más tardía o más lenta. Y después tenemos el tipo neurítico puro o lepra polineurítica, y esta tiene mucho más presencia en India y afecta a extremidades superiores. Y esta normalmente puede tener síntomas, no puede tener o no tener síntomas cutáneos. Y cuando tiene síntomas cutáneos pueden ser escasas lesiones antiguas o ya cicatrices de estas. Los nervios se ensanchan, son dolorosos a la presión y normalmente tienen una hipersensibilidad que el paciente lo va a referir como un dolor manifiesto, y también tienen la disminución de la sensibilidad. De la neuritis hanseníana nos decía que era importante palpar los troncos nerviosos y que en las enfermedades ya mucho más avanzadas, cuando no se estudiaba adecuadamente el paciente, pues podía llegar hasta atrofia de extremidades, contracturas, ulceraciones, mutilaciones, acortamiento de dedos o infecciones. Como ejemplo nos pone la mano del predicador, en donde las eminencias tenar y hipotenar se van a atrofiar o se van a aplanar. Va a haber semiflexión del meñique anular y nos va a dar el aspecto de mano de predicador. El mano en garra, pues que ya lo hemos visto desde anato, que es la flexión de todos los dedos. Y en pies podemos tener mancha normal o equina, tener síntomas tróficos o estoarticulares, y pues aquí tenemos la mano en garra, o un mal perforante plantar. Normalmente esto se da por la pérdida de sensibilidad que tiene el paciente. Los datos de laboratorio. Bueno, la baciloscopía nos dice que va a ser positiva en casos multibacilares y negativa en paubacilares o abacilares, como son el tuberculoide o indeterminados. Y va a ser por muestra de la mucosa nasal, lóbulo de la oreja o las lesiones cutáneas. También se puede hacer punción ganglionar, y esto se puede hacer tinción con Say-Nielsen, que nos dice que va a tener una característica de rojo en fondo azul, como les puse en la imagen, que los bacilos se van a pintar pues de rojo. Y nos dice que esto se va a reportar por medio de dos: el índice bacteriológico, que va a reportar la cantidad de bacilos de 1 a 6 cruces, dependiendo de la cantidad, o el índice morfológico, que va a proporcionar información de la viabilidad de los bacilos, o sea, qué tan íntegros están, que va desde el 0 hasta el 100%. La interdermorreacción con lepromina integral, que ya nos platicó un poquito de esto el doctor, van a ser antígenos de lepromas humano o de armadillo.
Y normalmente van a ser positivas en casos tuberculosos. En los borderline o los indefinidos, estos van a depender de la evolución. Y la lectura, aquí como les había platicado al principio, va a depender del tiempo, por ejemplo, de las 24 a las 48 horas que se presenta, o sea, que se lee después de hacer la intradermoreacción. Se va a ver reacción de Fernández y a los 21 días va a ser la reacción de Mitsuda, que esto como nos platicó el doctor, nos va a dar una información de que la resistencia que está poniendo el sistema inmune a la enfermedad. También nos dice que se pueden hacer la prueba de histamina, que es la triple respuesta de Lewis, que va a estar caracterizada por eritema inicial, eritema reflejo y roncha, donde el eritema reflejo va a ser el predominante. Se pueden hacer pruebas serológicas para sífilis, que son las que vimos ayer con Diana. No. Sí. Y estas pueden ser positivos en el caso del lepromatoso. Se pueden hacer pruebas inmunohistoquímicas, por ejemplo, para evaluar la afectación endoneural con anticuerpos contra esta proteína. Se pueden hacer pruebas serológicas para, por ejemplo, absorción de anticuerpos fluorescentes para lepra, PCR, o estimación de anticuerpos análogos sintéticos de, de, de esta proteína de Mycobacterium leprae. O también se puede hacer microscopía electrónica, pero pues me quiero suponer que es mucho menos común. Y los datos histopatológicos, estos se los puse la información, porque en cada variante que estudiamos, ya sean las polares o los que están en medio de los poros, es diferente o se parecen más a una o a la otra. Por ejemplo, en los casos lepromatosos vamos a tener mayor infiltración de células de Virchow, que si recuerdan pues son los macrófagos llenas de bacilos, y estos se pueden encontrar por tinción de Barr o Saint-Nielsen. En los casos, por ejemplo, de los tuberculoides, se va a presentar el granuloma tuberculoide con células células gigantes de Langerhans y muchos linfocitos. Puede haber infiltrado perineural intenso y pues, la destrucción de los nerviosillos. En los otros casos puede haber infiltración inespecífica de linfocitos, histiocitos y redar vasos y anexos. Si se fijan, pues no se parece mucho a ninguno de los dos, por eso es indeterminado. Y ya dependiendo, por ejemplo, de los borderline, por ejemplo, el BT se va a caracterizar por un granuloma compuesto de células epiteloides, abundantes linfocitos y pocas células gigantes que se parecen más al tuberculoide. Y el lepromatoso, por ejemplo, el BL, es un granuloma difuso en dermis media y profunda y va a haber linfocitos y histocitos llenos de bacilos. Y en las reacciones, pues esto va a depender más de la afectación que tengan. Por ejemplo, en la reacción lepromatosa, donde vimos las tres variantes, por ejemplo, nos dice que en el eritema nodoso va a ser la más profunda de las lesiones, las demás son más superficiales, pero que va a depender, por ejemplo, del fenómeno de Lucio es mucho más intenso y puede haber presencia de vasculitis y afectación con polimorfonucleares. Y en la reacción reversa, en este caso va a haber un granuloma tuberculoide con edema intercelular e intracelular. Y pues la neuritis puede ser intensa. Para el diagnóstico diferencial, pues va a depender de la variante que se esté presentando y con va a tener pues sus diferentes diagnósticos diferenciales, que por ejemplo en la lepromatosa nodular puede ir desde neurofibromatosis, xantomas, leishmaniasis o enfermedades crónicas y dermatitis solar. Y así pues para cada uno de los casos vamos a tener los diferentes diagnósticos. Para el tratamiento, bueno, nos dice que la atención... Si quieres, espérame, con lo del diagnóstico. El diagnóstico del lepra, obviamente pues tenemos una sospecha clínica y vamos a empezar a hacer un abordaje. El abordaje vamos a empezarlo a hacer desde que el paciente tenga antecedentes o que venga de algún lugar probable de donde hay lepra. Y posterior a esto, vamos a empezar a hacer el abordaje.
Si tienes un paciente con lesiones principalmente de lepra tuberculoide, como fenómenos neurológicos, anestesia, entonces ahí pues, va a ser un abordaje distinto, un abordaje de una lepromatosa. Cuando hacemos raspados para buscar las lesiones, para buscar el bacilo, se puede hacer en muchas partes del cuerpo, de hecho puede ser de los dedos, de los codos, pero el sitio más común que se puede hacer es de los lóbulos auriculares. En los lóbulos auriculares básicamente se presiona, se agarran así como unas pinzas para que empiece a salir este exudado seroso que todos tenemos. Y ahí vamos a buscar al bacilo. La biopsia de piel, pues vamos a buscar el bacilo, ese pues, va a ser con una tinción de Sim-Nielsen, como nos mencionabas ahorita. Y ahí hay que pues, comentar solo al patólogo, porque el patólogo tiene que buscar estos granulomas endoneurales cuando se sospecha de la lepra. Sitios con prevalencia alta se puede hacer PCR también. Y eso pues nos va a facilitar mucho el diagnóstico, aunque pues el costo es un poquito más alto. Y ¿qué más? Pues, si quieres ponme la imagen de las biopsias. En la lepra lepromatosa, ok, en lepra lepromatosa vamos a encontrar este infiltrado inflamatorio dérmico, compuesto principalmente por histocitos. Los histocitos, como lo mencionabas al principio de la presentación, ¿no? Pues son estas células que se conocen como células de Virchow, que son vaculadas con un citoplasma muy grande. Van a estar separados de la epidermis por este infiltrado, se llama zona de Graves, y vamos a pues encontrar los bacilos, ¿no? Con la tinción. En la lepra lepromatosa, en la lepra tuberculoide, perdón, no hay zona de Graves. En la lepra tuberculoide vamos a encontrar los granulomas epitelioides, que son las células epitelioides gigantes, que van a estar rodeadas de linfocitos. Y en la lepra tuberculoide hay muy poco o prácticamente nada de necrosis, o se llama necrosis caseificante o calcificación. Y en la lepra lepromatosa sí vamos a encontrar algo más de necrosis. Entonces aquí estoy viendo pues este infiltrado de lepra tuberculoide pues con gran cantidad de células epitelioides, eso se llama granuloma epitelioide, ¿no? Y ok, entonces que ya continuar. Bueno, el tratamiento nos dice que debe ser natural y ambulatorio. El objetivo es la curación y romper la cadena de transmisión y prevenir resistencia y las deformidades que pueda presentar el paciente. Y el tratamiento principalmente va a ser con dapsona, rifampicina y la clofazimina. Bueno, en el tratamiento multivacilar va a depender pues, de la edad del paciente. Si tenemos un adulto van a ser 600 miligramos de rifampicina, 300 miligramos de clofazimina y 100 miligramos de dapsona cada 28 días. Esta como dosis controlada. O sea, el paciente tiene que acudir con el médico y el médico tiene que ver que el paciente tome este medicamento. Y en domicilio el paciente va a tomar 100 miligramos de sulfona y 50 miligramos de clofazimina como dosis diaria por 27 días. Y este esquema debe durar de 12 a 18 meses. En niños de 10 a 15 años va a tomar 450 miligramos de rifampicina, 150 miligramos de clofazimina y 50 miligramos de dapsona como dosis supervisada. Y en domicilio 50 miligramos de clofazimina cada 3 días y 50 miligramos de dapsona como dosis diaria por 27 días. Y este ciclo debe ser 12 veces en un periodo no mayor a 18 meses. Y en el niño menor de 10 años va a tomar rifampicina de 25 a 30 miligramos por kilogramo, donde la dosis mensual no supere los 600 miligramos. La clofazimina 1 miligramo por kilogramo al día, donde no supera los 50 miligramos cada 2 semanas, y la dapsona de 1 a 2 miligramos por kilogramo diariamente. El pauvacilar se parece mucho, pero en adultos se va a dar 600 miligramos de rifampicina, 100 miligramos de dapsona
Esto como dosis supervisada cada 28 días. En el domicilio, el paciente va a tomar 100 miligramos de Dapsona por 27 días y este esquema se va a repetir 6 veces en un periodo no mayor a 9 meses. En niños de 10 a 15 años le vamos a administrar rifampicina 450 miligramos, 50 miligramos de sulfona como la dosis supervisada y en el domicilio son 50 miligramos de sulfona por 27 días y este esquema debe repetirse 6 veces en un periodo menor a 9 meses. En pacientes menores de 10 años, pues va a ser de acuerdo con el peso corporal, rifampicina de 25 a 30 miligramos por kilogramo, no sobrepasando 600 miligramos mensuales, y Dapsona 1 a 2 miligramos por kilogramo. Y nos dice que cuando tenemos neuritis importantes, se recomienda dar dosis bajas de prednisona durante un periodo breve. Y en las reacciones leprosas leves, pues nos menciona que se pueden administrar múltiples fármacos como colchicina, clofazimina, cloroquina, pentoxifilina, etcétera, con sus respectivas dosis. Sin embargo, como nos mencionó el doctor, principalmente en la reacción tipo 1, pues se pueden administrar corticosteroides a dosis altas de 50 a 60 miligramos por día con la reducción progresiva posterior. En este caso, pues para controlar estas reacciones agudas. Y bueno, nos mencionaba los nuevos antileprosos, como por ejemplo la plefloxacina o floxacina, levofloxacina, minoxiclina y claritromicina. En casos pauvacilares se recomienda 600 miligramos de rifampicina, 400 miligramos de ofloxacina y 100 miligramos de minoxiclina en dosis mensual durante 3 a 6 meses. Y en los multivacilares, que se van a administrar durante 12 a 24 meses, son 600 miligramos de rifampicina y 400 miligramos de ofloxacina diario durante 1 a 3 meses. Y antes de pasar a tuberculosis, nada más el libro nos mencionaba que era muy importante pues la medicina preventiva en esta enfermedad, romper la cadena de transmisión, que se encontraba, bueno, que ya había vacuna, pero en el libro decía que aún no se demostraba su efectividad y su seguridad, pero que era muy importante, en especial en los países endémicos, empezar a pues tener una buena medicina preventiva con esta enfermedad, porque pues afectaba en gran mayoría. Y sería todo de lepra. Muy bien. No, estuvo muy bien la presentación. El tratamiento, básicamente, lo que quiero que se aprendan, pues lo vamos a dividir en tratamiento paucivacilar y multivacilar, que sí, pues lo divide la OMS, de hecho, y es como tenemos que hacer los tratamientos. Tratamiento estándar para un paciente con lepra multivacilar es la rifampicina 600 unidades al día, Dapsona 100 miligramos una vez al día, una vez al mes, perdón, la rifampicina, la Dapsona de 100 miligramos una vez al día, clofazimina igual, 300 miligramos una vez al mes, y la duración es de 24 meses, según la OMS. Hay algunos, pues sí, comités o diferentes hospitales, países que lo pueden acortar a 12 meses y aún no han demostrado eficacia, pero pues bueno, realmente lo que se recomienda la OMS son 24 meses. De hecho, ellos recomiendan que la dosis mensual de la rifa y de la clofa sea supervisada, así como en el TAES de tuberculosis, ¿no? Y en el caso de la lepra lepromatosa, ahí, de lepra, perdón, paucivacilar, ahí el tratamiento es rifampicina 600 miligramos una vez al mes, igualmente supervisada, la Dapsona 100 miligramos una vez al día, y la duración aquí va a ser de 6 meses. En pacientes con lepra histioide, se puede utilizar diferentes esquemas, como lo mencionabas tú ahorita, que es el ofloxacino, la minoxiclina es una vez al día, y después de eso ya se continúa con el tratamiento para multivacilar. Sin embargo, con estos medicamentos pues, no hay estudios como a largo plazo que demuestren así que no haya tantas recurrencias, y pues, realmente no es como el tratamiento de elección. Y cuando tienen las reacciones leprosas, ahí el tratamiento puede ser el esteroide, ¿no? El esteroide que se utiliza de elección es la metilprednisolona.
o la prednisona, pues depende del peso del paciente, ¿no? Básicamente 1 miligramo por kilo, metil van a ser más o menos de 50, 125 miligramos al día. Si tiene un paciente hospitalizado, pues será metilprednisolona por vía intravenosa, eso nos va a facilitar un poquito más las cosas. Y ese tipo de pacientes realmente pues tienden a tener muchas recaídas, pues es como la tuberculosis, pues sí tiene el tratamiento una alta eficacia, sin embargo, pues sí es muy frecuente que los tratamientos se prolonguen por más tiempo. Por eso, como les mencionaba ahorita, realmente pues se pueden utilizar periodos más cortos, sí, pero realmente el periodo recomendado va a ser de 24 meses para la multi y 6 meses para la paucivacilar. Muy bien. Si quieren, lo de tuberculosis lo vemos entonces el martes. Aquí dejamos la clase de hoy. Ok, doctor. Muy bien, Doc. ¿Les parece o quieren seguirle? Nos parece. Bueno, ok, sí, porque lo de lepra sí está pesadito, son muchas cosas y quizás no van a ver mucho, pero la verdad es que pues, viene en el examen y viene en el examen de la especialidad, entonces sí es importante que se lo sepan. Muy bien, doctor. Ok. Bueno, entonces el martes le seguimos con tuberculosis. Okay. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Doctor. Dale, cuídense.